Jorge. Bueno, yo quise preguntar la parte de los acontecimientos locales, porque si bien es cierto, hay mucha fluctuación con respecto a las decisiones que se toman en Estados Unidos con nuestro tipo de cambio, pero como lo mencionaste, y por ejemplo, el momento que cambiamos de presidente, todo lo que pasó internamente también tuvo una reacción fuerte en cuanto al sacar el dinero del país y eso trajo consecuencias, ¿no? Invito ahora a Alejandro a responder esta pregunta y de paso, pues ya que justo se ha dado un cambio de mandato en Argentina, te pido que nos comentes un poco también de lo que se espera con Milei, ¿no? Buenas noches, Alejandro. ¿Y ¿Estás ahí me escuchás? muteado? ¿Sí? Sí, Buenas noches, Daniela. sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, eh, Muy honrado por participar de este webinar. Eh, Te agradezco mucho la invitación y la verdad que es un placer formar parte de este panel. Recién lo escuchaba eh, al doctor Izquierdo y coincidía plenamente, ¿no? En muchas de sus apreciaciones, específicamente eh, cuando dio, digamos, un poco el marco conceptual por el cual en el corto o en el largo plazo pueden apreciarse o depreciarse los tipos de cambio de un país. Nosotros aquí en Argentina, ¿sí? Él mencionaba las rentabilidades, ¿no? Lo llamamos el famoso carry trade, ¿no? Que se produjo durante el gobierno de Mauricio Macri entre el año 2015 y 2019, donde teníamos una tasa quizá de interés en términos reales muy fuertemente positiva y bueno, en un momento por lo menos inicial hubo un gran afluente de dólares a la Argentina que de alguna manera determinaban no te digo una baja en el tipo de cambio, pero sí, digamos, un freno en la fuerte devaluación que venía teniendo el tipo de cambio en ese momento. Después, bueno, hay otras condiciones, como mencionaba el doctor, de largo plazo. En nuestro caso, el caso específicamente argentino, es un país donde la soja, específicamente como producto de exportación, tiene un peso demasiado grande en todo lo que es el complejo exportador y obviamente factores como pueden ser una sequía, como se vivió en el año 2018 o también en este año 2023, que hubo una muy fuerte sequía, se terminan digamos, generando condiciones que afectan el factor de la balanza comercial, ¿sí? Que son factores quizás de más mediano o largo plazo, y de alguna manera afectan también a lo que son, digamos, un poco los anticuerpos o los buffers, digamos, que puede tener un país, como son las reservas, ¿no? Para contener estos movimientos. Hablaba el doctor de los distintos tipos de políticas monetarias que puede un país seguir. Y para hacer, digamos, que lo entienda fácilmente la gente, ¿no? Si uno hiciera una línea desde, digamos, un extremo que sería un PEG, una convertibilidad, como lo llamamos en Argentina, o ir todavía un paso más allá, una dolarización, ¿no? Donde uno de alguna manera ata su moneda a la política monetaria de otro país, ¿sí? Al otro extremo, ¿sí? Como mencionaba en el caso del Perú, de una flotación sin, digamos, más libre, sin una administración, y puntos intermedios, ¿no? En nuestro país, específicamente, actualmente tenemos lo que se denomina un crawling peg,
¿sí? Un crawling peg implica, digamos, devaluaciones constantes, ¿sí? Eh, frente al dólar, ¿sí? Que en Argentina es como la moneda de reserva, de referencia para los argentinos, desde un punto de vista ya casi cultural o deportivo, ¿no? Los argentinos compramos dólares casi por deporte, ¿no? Inclusive, digamos, poniendo en jaque, digamos, la ley de la oferta y la demanda. Generalmente cuando el precio de un producto, ¿no? Se eleva, la gente, digamos, se retrae y lo compra menos. Bueno, en Argentina es si el precio del dólar sube, uno tiene que salir a comprar más, ¿no? Es un poco el racional del argentino porque próximamente va a subir todavía más. Eh, dicen que para que existe, ¿no? El libro de economía o de macroeconomía general, y después hay un libro especial para la Argentina y otro para Japón, ¿no? ¿Y por qué te digo esto? Porque hace aproximadamente una hora, ¿sí? Y para que entiendas un poco las particularidades que tiene nuestro país, el tipo de cambio oficial en la Argentina valía 370 pesos y justamente media hora antes de esta conferencia, el nuevo ministro de Economía entrante, ¿sí? Acaba de anunciar que el tipo de cambio pasó a valer 800 pesos por dólar. Es decir, se encareció cerca de 119%, una devaluación a pérdida, digamos, del peso del 54% inmediata, ¿sí? Lo que sucede en Argentina, Alejandro, que ¿esto es quizás el dólar oficial? estamos hablando del dólar oficial, ¿sí? Pasó de 370 pesos a No. 800 pesos por dólar, ¿sí? Hace prácticamente 25 minutos atrás. Entonces, ¿qué es lo que sucede en Argentina? Nosotros en Argentina tenemos lo que se denomina en la jerga del mercado un cepo, controles cambiarios. No es posible, digamos, la libre movilidad de capitales, la compra libre de dólares por parte de los ahorristas, la transferencia al exterior, la compra de dólares para realizar importaciones, todo ese tipo, digamos, de adquisiciones de dólares, ¿sí? O simplemente por el tema, digamos, de querer montar un portafolio en el exterior o querer, digamos, hacer acopio de dólares, ¿sí? Todas esas formas, digamos, de compra de dólares están todas reguladas. En Argentina, si un argentino quiere comprar dólar para ahorrar en un banco, tiene un límite de 200 dólares por mes para hacerlo al tipo de cambio oficial. Pero además tiene que pagar impuestos por prácticamente el 100% del valor del dólar, ¿sí? Entonces, imagínate que si el dólar oficial valía 370 pesos, esto implica que en realidad quien quisiera comprar estos 200 dólares de ahorro tenía que pagar 740 pesos hasta hace media hora atrás. Hoy, en esta hora, digamos, el ministro de Economía ha anunciado que el tipo de cambio vale 800 pesos. Y esto tiene un racional detrás. ¿Por qué una devaluación tan grande e inmediata de la moneda? Bueno, porque existe en nuestro país, a raíz de todas estas, digamos, restricciones para acceder al dólar, eh, esto es, digamos, algo que pasa siempre en economía, ¿no? Es una ley de la economía. Cuando vos pones una restricción, en realidad generás incentivos para la aparición de un mercado paralelo, ¿sí? No sé, pusieron en su momento en Estados Unidos la ley seca y bueno, se armó un mercado paralelo de bebidas y bares speakeasy, digamos, que vendían, obviamente con un diferencial de precio de la bebida. En la Argentina pasa lo mismo. Como no se puede acceder a ese dólar oficial, eh, existe lo que se denomina un mercado negro o un mercado blue, ¿sí? Para acceder al dólar, ¿sí? Aquellos, digamos, turistas de países limítrofes que seguramente
nos estén escuchando y que hayan venido recientemente a la Argentina, van a encontrarse con que les ofrecen, digamos, en la calle, los denominados arbolitos, ¿sí? Les ofrecen la posibilidad de intercambiar sus soles peruanos, sus pesos uruguayos, sus pesos chilenos, por pesos argentinos a un tipo de cambio diferencial muchísimo más alto. ¿Sí? Hoy la diferencia entre ese tipo de cambio y el tipo de cambio oficial es de 160%. ¿Sí? Es decir, mientras el tipo de cambio oficial vale 377, ¿sí? O 370, el tipo de cambio en la calle, el tipo de cambio blue, negro, ¿sí? Vale cerca de 1000. ¿Sí? Entonces, esa brecha es lo que el nuevo ministro de Economía, Caputo, acaba de anunciar que va a intentar cerrar de alguna manera. ¿Sí? Hizo una lista reciente de 11 medidas económicas, para resumirte, la mayor parte de ellas apuntando a una fuerte reducción del déficit fiscal. El gobierno saliente deja 5 puntos de PBI de déficit fiscal que este gobierno intenta cerrar a modo de shock. ¿Sí? Es decir, en su momento, los gobiernos populistas, al salir del gobierno en el año 2015, dejaron una situación similar y el gobierno de Mauricio Macri intentó cerrar ese déficit en el plazo de su mandato, es decir, en 4 años, que es el mandato presidencial en la Argentina. Lamentablemente, eso implicó que no le alcanzara, digamos, el financiamiento que recibía del exterior, ¿sí? Y digamos, una fuerte sequía en el año 2018 terminó, digamos, ensuciándole la posibilidad, digamos, de un aterrizaje suave de la economía y finalmente no logró la reelección en el año 2019, volviendo el populismo a la Argentina con Alberto Fernández. Bueno, el punto de partida hoy es similar al que recibía Macri en el año 2015, solo que acentuado por 4 años más de populismo y una pandemia y una guerra en el medio, ¿no? Donde la velocidad de impresión de dinero del Banco Central se ha acelerado muchísimo. Hoy Argentina nada entre 31 billones. ¿Sí? Esto es decir, digamos, estoy diciendo el número, no como, digamos, el número americano, no son billions, sino billones en español. Es decir, 31 millones de pesos son los que, digamos, están dando vueltas en la economía argentina contra unas reservas brutas del Banco Central de solamente 21.000 millones de dólares. Es decir, si uno hace esa división de todos esos pesos por las enflaquecidas reservas del Banco Central, uno podría calcular lo que para los argentinos es un valor de referencia, que es lo que se denomina un tipo de cambio de convertibilidad. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Un tipo de cambio de convertibilidad. Si todos los argentinos nos volviéramos locos de golpe y tomáramos esos 31 billones de pesos y lo fuésemos a cambiar al Banco Central por los 21.000 millones de dólares, el tipo de cambio, la división de los dos, sería el tipo de cambio de convertibilidad. Es decir, es un tipo de cambio de confianza cero, ¿sí? En la economía y en el valor del peso. Ese tipo de cambio hoy en la Argentina es 1.500 pesos por dólar. Entonces, para ubicarnos un poco en tiempo y espacio, tenemos un valor de referencia de lo que podría ser, digamos, un tipo de cambio de convertibilidad. Si quisiéramos, como vos decías, dolarizar la economía, ¿sí? O como recién mencionaban, en Argentina el presidente entrante logra ser votado por el 55% de la población porque vendió
la posibilidad de una dolarización de la economía. Ahora, para hacerlo, obviamente necesitas tener dólares, ¿sí? Y el tipo de cambio de convertibilidad, es decir, referencia para esa dolarización, es 1.500. Mientras el tipo de cambio oficial en la otra punta es 370, pero ya prácticamente son tantos los cepos, las regulaciones, que nadie lo puede comprar a ese valor, ¿sí? Es decir, hay una brecha entre el tipo de cambio de convertibilidad y el tipo de cambio oficial hace 2 horas atrás de 1.100 pesos, que el nuevo ministro de Economía va a tratar de cerrar. El problema es que existen en Argentina, por todas estas restricciones cambiarias, multiplicidades de tipos de cambio. Tenemos un tipo de cambio para los importadores, para los ahorristas que quieren comprar dólares, otro para los exportadores, para los que gastan con su tarjeta de crédito en el exterior, ¿sí? Está el tipo de cambio que te digo de referencia de convertibilidad, el tipo de cambio blue, y así te puedo mencionar prácticamente 45 tipos de cambio distintos. Obviamente, esa situación da lugar a la posibilidad de ciertos arbitrajes en el mercado, ¿sí? Donde hay alguien que puede acceder a un tipo de cambio más bajo y darse vuelta y venderlo a un tipo de cambio diferencial más alto en otro mercado, ¿sí? En otro de los tipos de cambio y cotizaciones. Obviamente, esas situaciones dan lugar también a muchísima corrupción. Un elevado nivel de corrupción se da en el inicio, digamos, de este gobierno y que es uno de los, digamos, de las cuestiones centrales también por las cuales se produce una victoria tan abultada del nuevo presidente y que también se entiende a partir de las medidas que van a tratar de atacar. Las medidas económicas, como te digo, mencionadas recién, hace media hora atrás, son llevar el tipo de cambio oficial de 800, perdón, de 380 a 800. No mencionó, ¿sí? No mencionó si ese tipo de cambio iba a ser, digamos, un PEG, es decir, una suerte de convertibilidad fija 800, si iba a flotar, si iba a haber una continuidad del crawling PEG más o menos que se venía dando, ¿sí? Veníamos teniendo un crawling PEG bastante acelerado, prácticamente de un 1% diario, ¿sí? Entonces, quedan muchas incertidumbres después de el anuncio del ministro de Economía de hace una hora atrás, que seguramente a medida que salgan las comunicaciones durante la noche de hoy y se publiquen mañana en el boletín oficial de la República Argentina, nos empezaremos a dar cuenta de cuáles son esos detalles. Por lo pronto, la decisión firme de tratar de disminuir la brecha que hoy hay entre el mercado negro en 1.000 pesos y el mercado oficial en 370 al llevarlo a 800. Habló de un aumento en los impuestos vinculados a la compra de esos dólares, ¿sí? Que llevan de 800 probablemente a 1.000, es decir, de alguna manera lo que yo entiendo que está tratando de hacer el ministro de Economía es unificar el mercado cambiario sin quitar lo que se denomina el impuesto país. No hizo mención a otras retenciones que están asociadas hoy a la compra de dólares, pero creería yo que muy probablemente en las próximas horas tengamos alguna novedad de que serán eliminadas, porque de no ser así, lo que acabamos de escuchar del ministro de Economía es que llevó el tipo de cambio a 2.000. ¿Sí? Y eso probablemente, digamos, sería muy disruptivo para la economía. Lo que cree, digamos, lo que se cree es que lo que está tratando de hacer el ministro de Economía es llevar el tipo de cambio de 370 a 800, aumentar levemente el impuesto país para que
ese valor termine dando cerca de 1000, que es el valor del tipo de cambio paralelo, unificar en esa zona de 1000 el tipo de cambio en la Argentina, seguir manteniendo ingresos por el cobro del impuesto país, es decir, en la Argentina, ¿sí?, para comprar dólares eh, se paga un impuesto, ¿sí? Ese impuesto, ¿sí?, hoy es aproximadamente 35%. Uno paga 800 pesos si, por ejemplo, gasta a partir de ahora con su tarjeta en el exterior, probablemente tenga ese 35% de impuesto país y le quiten otras retenciones que antes estaban asociadas, por lo tanto, más o menos 1080 sería el nuevo tipo de cambio para pagar con tarjeta de crédito, por ejemplo, si me voy a visitarte a vos, Daniela, en Perú. ¿Sí? El dólar de importación, ¿sí?, el dólar de importación probablemente tenga un impuesto cercano al 17,5%, que es el impuesto país también, ¿sí? Hay distintas alícuotas, y eso nos daría un tipo de cambio también cercano a los 940 pesos, también muy cercano a esos 1000 que vale el tipo de cambio en el mercado negro. Alejandro, para ir ya terminando esta pregunta, por favor, no tengo claro algo. Si se lleva a 800, esto es para reducir la brecha, ¿no? Con el otro tipo de cambio de mercado blue. Pero si no sale bien y esta brecha se mantiene, lo que entiendo es que el tipo de cambio blue se iría hasta 2000. ¿Eso es lo que has dicho? Bueno, es una posibilidad, ¿sí? Es una posibilidad. El hecho de que el tipo de cambio blue se dispare y mantenga la brecha va a estar seguramente vinculado a si se empiezan a liberar restricciones al acceso de ese dólar de 800. ¿Sí? Hoy por hoy existen muchas restricciones para comprar el dólar de 370. Lo que se Ya. cree es que junto con llevarlo a 800, la gente lo va a poder comprar, es decir, no vas a tener el límite de $200, los importadores van a poder obtener, digamos, más fácilmente las autorizaciones de importación y comprar este dólar más fácilmente. Hoy por hoy existen, digamos, muchas trabas para acceder a una autorización de importación. Existe algo llamado las IRAs, que son, digamos, una autorización de importación que implica también mucha corrupción, porque ha habido coimas y cuestiones vinculadas a esas autorizaciones, y después de obtener esa autorización, muchas veces se le ha denegado el acceso a los dólares a quien ya tiene una autorización. Entonces, si se liberan esas restricciones, no sería lógico que el tipo de cambio blue aumente la brecha, y sí sería lógico que la brecha se disminuya y que se acerque el tipo de cambio blue a lo que valga el oficial más los impuestos. ¿Sí? Yo creería que en los próximos días lo que vamos a empezar a ver es que Argentina de a poco empieza a eliminar restricciones porque ya hizo la devaluación, ¿sí?, o por lo menos una parte de la devaluación, y en algún momento probablemente pueda quitar ese impuesto país y terminar, digamos, unificando el tipo de cambio. ¿Sí? Hoy es tan grave la situación de déficit que el gobierno no puede quitar el impuesto país donde recauda, digamos, un gran porcentaje del ingreso, digamos, de las arcas del tesoro, ¿sí?, argentino. Prácticamente se ha vuelto el cuarto impuesto con un incremento del 600% en la recaudación.
este año. Entonces, Gracias, gracias Alejandro.